¿Sabías que el destino del pueblo de Dios fue alterado por un decreto de un emperador pagano? Imagina a 42.360 judíos abandonando la seguridad de Babilonia para reconstruir con sus propias manos una ciudad en ruina. El libro de Esdros trasciende la mera crónica histórica es una epopeya de fe inquebrantable, traiciones, intervenciones milagrosas y reformas radicales. Descubrirás cómo Dios influenció el corazón de 3 monarcas persas, cómo sus enemigos utilizaron falsas acusaciones para paralizar la obra divina durante 15 años, y cómo un escriba valiente condujo al pueblo a tomar la decisión más desgarradora. Prepárate para desvelar secretos ocultos, experimentar lágrimas de regocijo y dolor, y presenciar una reforma que redefinió para siempre la identidad del pueblo elegido. Esta es la historia con una profundidad que quizás nunca hayas contemplado. Era el año 538 a.C. Las riendas del imperio más vasto del mundo estaban en manos de un solo hombre, Ciro di Persia. Había sometido naciones, aniquilado ejércitos temibles y gobernaba territorios que se extendían desde la India hasta Etiopía. Sus legiones marchaban por calzadas que él había ordenado construir. Sus edictos regían sobre pueblos que otrora fueron enemigos acérrimos, y su nombre infundía pavor en el corazón de reyes y generales. Sin embargo, algo asombroso estaba a punto de ocurrir, algo que ni el más perspicaz de sus consejeros habría podido prever. El primer capítulo del libro de Esdros revela que Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia. Visualiza esta escena. El monarca más poderoso de la tierra, entronizado en su palacio babilónico, rodeado de la opulencia del mundo conocido, sintió de pronto un impulso extraño. No era la ambición de nuevos territorios, ni el ansia de más oro o gloria militar. Era algo distinto, un impulso que emanaba de lo más hondo de su ser, una fuerza invisible que inclinaba su corazón hacia un pueblo que llevaba 70 años cautivo. Ciro se irguió y proclamó un decreto que nadie esperaba, que sus generales no comprendían y que sus consejeros tildaron de insensatez. Según el versículo 2 del primer capítulo, declaró ante toda su corte: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Sus palabras resonaron en la sala del trono como un trueno en un cielo despejado. Un rey pagano reconocía al Dios de una nación conquistada. Un monarca que había vencido a todos sus rivales admitía que su poder procedía de lo alto, de una deidad a la que ni siquiera conocía personalmente. Pero Ciro no se detuvo ahí. El versículo 3 continúa con sus palabras: a quien haya entre vosotros de su pueblo sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel, el Dios, la cual está en Jerusalén. Era más que un permiso, era una orden imperial, respaldada por todo el poder del imperio persa. El mismo hombre que podía arrasar ciudades con una palabra empleaba ahora ese poder para restaurar lo que había sido destruido. 70 años antes de este momento extraordinario, un anciano profeta llamado Jeremías había caminado por las calles de Jerusalén proclamando una profecía que parecía inverosímil. Había anunciado que el pueblo de Judá sería llevado cautivo a Babilonia, que el espléndido templo de Salomón sería arrasado, que las gloriosas murallas de la ciudad serían derribadas piedra a piedra. Sin embargo, lo más asombroso de su profecía no era la destrucción venidera, sino la exactitud matemática de la restauración que prometía. Jeremías había dicho que el cautiverio duraría exactamente 70 años, ni 69, ni 71, exactamente 70 años. Los judíos que vivían en Babilonia, generación tras generación, habían estado contando los años, preservando meticulosamente los registros, manteniendo viva la esperanza de que las palabras del profeta se cumplirían tal como fueron pronunciadas. Y ahora, en este día concreto del año 538, tras exactamente 7 décadas de cautiverio, las palabras de Jeremías se cumplían al pie de la letra. El decreto de Ciro no llegó un día antes ni un día después del momento perfecto establecido por Dios. Era como si el Todopoderoso tuviera un reloj cósmico que marcaba no solo minutos y horas, sino décadas y siglos, y supiera exactamente cuándo mover cada pieza en el gran tablero de la historia humana. Los judíos ancianos, que eran niños cuando fueron deportados de Jerusalén, comprendieron entonces que habían sido testigos de algo más grande que una conquista militar o un cambio político. Habían visto la mano invisible de Dios obrando a través de imperios y emperadores para cumplir planes establecidos
antes de la fundación del mundo. Sus padres y abuelos les habían relatado las palabras de Jeremías durante las largas noches del exilio, y ahora contemplaban con sus propios ojos cómo Dios cumple siempre su palabra, incluso cuando parece haberse olvidado de su pueblo. Pero Ciro no se limitó a hermosas palabras o decretos ceremoniales. Este emperador hizo algo que ningún conquistador en toda la historia había hecho jamás: han devolver voluntariamente los tesoros sagrados que habían sido tomados como botín de guerra. El versículo 7 del primer capítulo nos relata una escena extraordinaria. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová, que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén, y los había puesto en la casa de sus dioses. Estos no eran objetos de valor comercial ordinario, eran los vasos sagrados de oro y plata, empleados para adorar a Dios en el magnífico templo de Salomón. Cada copa había sido labrada con propósitos santos, cada bandeja había sido dedicada específicamente al servicio divino. Cada instrumento musical había resonado con alabanzas al Altísimo durante siglos de adoración en Jerusalén. Nabucodonosor los había llevado a Babilonia como trofeos de guerra, símbolos tangibles de su victoria sobre el Dios de Israel. Los había depositado en los templos de sus propios dioses, como una declaración pública de que los dioses babilónicos eran superiores al Dios de los judíos. Durante décadas, estos objetos sagrados habían permanecido en territorio enemigo, custodiados en templos paganos, siendo quizás usados en ceremonias dedicadas a ídolos de piedra y metal. Pero ahora, en un giro dramático de los acontecimientos, estos tesoros sagrados eran liberados de su cautiverio. El versículo 8 nos dice que Ciro los entregó por mano de Mitrídates tesorero, el cual los dio por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá. No fue un proceso casual o descuidado. Cada objeto fue inventariado, contado y registrado oficialmente con sumo cuidado. El versículo 11 nos proporciona la cifra exacta. Todos los utensilios de oro y de plata fueron 5.400. Imagina la escena: han 5.4 objetos preciosos siendo extraídos de los almacenes imperiales, limpiados del polvo de décadas, preparados para regresar al lugar al que pertenecían. Cada copa representaba una oración elevada en el templo original. Cada bandeja recordaba las ofrendas que los adoradores fieles habían presentado ante Dios. Cada instrumento evocaba los cantos de alegría que habían resonado en los atrios sagrados de Jerusalén. Entre todos los nombres que figuran en las detalladas listas de los retornados a Jerusalén, hay uno que brilla con una luz especial, portando el peso de la historia y la esperanza del futuro: Zorobabel. En el versículo 2 del segundo capítulo, su nombre encabeza la relación de líderes que dirigieron esta expedición histórica. Su posición en la lista no era accidental ni arbitraria. Representaba algo mucho más profundo que el orden alfabético o la importancia política. Zorobabel era nieto del rey Jeconías Joaquín, el último rey de Judá, deportado a Babilonia junto con los tesoros del templo. Más importante aún, era descendiente directo del rey David, el pastor convertido en monarca, el hombre según el corazón de Dios, que había establecido Jerusalén como ciudad santa, y había anhelado construir un templo magnífico para el Señor en el linaje real de David. No se había perdido durante los 70 años de cautiverio, a pesar de las deportaciones masivas, a pesar de la pérdida de la tierra prometida, a pesar de la destrucción del templo y la aparente derrota del pueblo escogido. Dios había preservado cuidadosamente la estirpe davídica. Zorobabel era la prueba viviente de que las promesas divinas trascienden las circunstancias humanas. Este hombre encarnaba algo mucho más significativo que el liderazgo político o la habilidad organizativa. Era la esperanza personificada de que Dios no había olvidado sus pactos eternos con la casa de David. Mientras otros líderes se ocupaban de los aspectos prácticos del regreso, organizando caravana, distribuyendo provisiones, planificando rutas, Zorobabel cargaba sobre sus hombros el peso sagrado de la continuidad histórica. Cada paso que daba hacia Jerusalén era un paso hacia el cumplimiento de antiguas promesas. Su presencia al frente de la caravana era una declaración silenciosa, pero poderosa para todos los que le seguían. El reino de David no había perecido, la esperanza mesiánica permanecía viva, y el plan eterno de Dios seguía desarrollándose pese a todas las apariencias en contra. Cuando llegó el momento del recuento final de quienes abandonarían la comodidad de Babilonia para emprender la peligrosa aventura de reconstruir una patria en ruinas, la cifra final fue a la vez sorprendente y alentadora. El versículo 64 del segundo capítulo nos da el número exacto en toda la congregación, unida como un solo hombre. Era de 42.360. 42.36 personas dispuestas a dejar atrás
todo lo conocido y familiar, por un sueño y una promesa divina. No era una decisión que pudiera tomarse a la ligera, o en un arrebato de entusiasmo emocional. Era una elección que exigía una fe extraordinaria, un tremendo sacrificio personal y un valor inquebrantable para enfrentar un futuro completamente incierto. Reflexiona sobre ello. La mayoría de estos judíos habían nacido en Babilonia durante los 70 años de cautiverio. Sus padres quizás también habían nacido allí, y posiblemente algunos de sus abuelos. Para muchos, especialmente los más jóvenes, Jerusalén no era más que una historia romántica que los ancianos relataban en las largas noches, un lugar mítico que existía más en la memoria colectiva que en la experiencia personal. Estos hombres y mujeres tenían hogares cómodos en la ciudad más próspera del mundo conocido, empleos estables que les proporcionaban seguridad económica y redes sociales que les daban identidad y pertenencia. Habían construido vidas completas en tierra extranjera, habían establecido rutinas familiares, habían creado comunidades donde sus hijos crecían seguros y donde sus ancianos eran respetados. Sin embargo, optaron por dejarlo todo atrás. Eligieron cambiar la comodidad por el riesgo, lo conocido por lo incierto, la seguridad por la aventura. Cada nombre registrado en esa meticulosa lista representa a una familia completa que dijo sí al llamado divino de reconstruir lo destruido. Cada número del censo representa sueños abandonados, propiedades vendidas, despedidas dolorosas y pasos de fe hacia un futuro que solo Dios conocía por completo. No todo fue sencillo y directo en este complejo proceso de selección y organización. Algunos hombres se presentaron ante los líderes del regreso, afirmando ser sacerdotes legítimos, con derecho hereditario a servir en el templo que se reconstruiría. Sin embargo, al verificar sus credenciales, surgió un problema serio e inesperado que amenazaba con complicar toda la expedición. Los versículos 61 al 63 del segundo capítulo relatan esta delicada situación. Y de los hijos de los sacerdotes, los hijos de Abaí, los hijos de Cos, los hijos de Barzalai, el cual tomó mujer de las hijas de Barzala y Galaadita, y fue llamado del nombre de ellas. Estos buscaron su registro de genealogías, y no fue hallado, y fueron excluidos del sacerdocio. El problema era mucho más grave de lo que pudiera parecer a primera vista. Ser sacerdote en Israel no era una profesión que alguien pudiera elegir por interés personal o habilidad natural. Era un llamamiento sagrado y hereditario que se transmitía exclusivamente de padres a hijos dentro de familias levíticas específicas, un linaje que se remontaba directamente a Aarón, hermano de Moisés y primer sumo sacerdote de Israel. Sin la documentación genealógica correcta, estos hombres, por bien intencionados que fueran, no podían ejercer legalmente el ministerio sagrado del sacerdocio. No importaba cuán sinceros fueran sus motivos, cuán profunda su devoción, o cuán útiles pudieran ser para la comunidad retornada. Las leyes divinas sobre el sacerdocio eran claras e inflexibles, establecidas por Dios mismo y preservadas cuidadosamente a través de los siglos. El dirigente Tirsata tomó una decisión sabia, pero difícil. Según el versículo 63, les dijo que no comiesen de las cosas muy santas, hasta que hubiese sacerdote para consultar con Urim y Tumim. Era una decisión que equilibraba justicia con misericordia, firmeza con esperanza. No los rechazaba permanentemente, pero tampoco comprometía la integridad del sistema sacerdotal establecido por Dios. Esta situación nos muestra que incluso en los momentos más emocionantes de restauración divina, los principios sagrados no pueden ser comprometidos por conveniencia o urgencia. La pureza del sacerdocio debía protegerse a toda costa, aunque eso significara dejar temporalmente fuera a personas bien intencionadas que deseaban servir. El libro de Esdros no olvida mencionar a un grupo especial de personas que quizás carecían de la gloria de los sacerdotes o la prominencia de los príncipes, pero que eran absolutamente esenciales para el funcionamiento del templo que sería reconstruido. El versículo 58 del segundo capítulo menciona específicamente a los sirvientes de Salomón. Eran descendientes directos de los trabajadores más humildes, pero más necesarios del templo original, personas cuyas familias habían dedicado generaciones enteras a servir en tareas que otros consideraban menores, pero que en realidad eran fundamentales para que todo funcionara correctamente. Estos hombres y mujeres se encargaban de las labores que nadie más quería hacer, pero que todos necesitaban que se hicieran. Limpiar los atrios tras los sacrificios, acarrear agua para las ceremonias de purificación, organizar los instrumentos musicales, mantener encendida las lámparas del templo, preparar el incienso para las oraciones diarias, cuidar de los animales,
para el sacrificio. Entre ellos estaban también los netineos, un grupo muy especial de servidores del templo, cuya historia se remontaba a los días de Josué y David. Estos hombres habían sido designados específicamente para asistir a los levitas en su trabajo sagrado. No eran israelitas de nacimiento, sino descendientes de pueblos extranjeros, integrados al servicio del templo mediante circunstancias especiales que solo Dios conocía por completo. Estos netineos representaban algo hermoso sobre el carácter inclusivo del plan de Dios. Aunque no habían nacido en el pueblo escogido, habían hallado su lugar y propósito en el servicio al Dios verdadero. Su presencia en la lista de retornados demostraba que el templo de Dios tenía espacio no solo para los de linaje puro, sino para todos aquellos cuyo corazón estaba plenamente dedicado a servirle. Estos hombres y mujeres sabían que nunca predicarían sermones elocuentes desde el altar, nunca ofrecerían los sacrificios solemnes en los días santos, nunca vestirían las hermosas vestiduras sacerdotales o tocarían los instrumentos sagrados en las ceremonias más importantes. Pero también sabían algo igualmente crucial: tenían un lugar específico e irreemplazable en el plan eterno de Dios. Su trabajo quizás no era glamuroso según los estándares humanos, pero era absolutamente esencial según los estándares divinos. El templo simplemente no podía funcionar sin ellos, y ellos no podían imaginar que sus vidas tuvieran significado y propósito fuera del servicio al templo. Incluso antes de pisar el suelo sagrado de Jerusalén, antes de ver con sus propios ojos las ruinas del templo, que tendrían que reconstruir antes de tocar una sola piedra de los muros derruidos, que tendrían que levantar de nuevo, algo extraordinario y hermoso comenzó a suceder espontáneamente entre los líderes del pueblo retornado. Los versículos 68 y 69 del segundo capítulo relatan esta conmovedora escena. Y algunos de los jefes de casas paternas, cuando vinieron a la casa de Jehová que estaba en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias para la casa de Dios, para reedificarla en su sitio. No habían sido presionados por campañas de recaudación. No habían sido motivados por discursos emotivos o estrategias de mercadeo religioso. Simplemente vieron la necesidad y respondieron desde lo profundo de sus corazones. Las cifras que nos proporciona el texto sagrado son verdaderamente impresionantes, especialmente considerando las circunstancias. Según sus posibilidades, dieron para el tesoro de la obra 61,000 dracmas de oro, 5,000 libras de plata, y 100 túnicas sacerdotales. Era una cantidad enorme de riqueza para personas que acababan de completar un viaje agotador de varios meses a través de desiertos peligrosos, caminos difíciles y territorio desconocido. Estos líderes habían gastado considerables recursos personales solo para llegar a Jerusalén. Habían vendido propiedades en Babilonia, liquidado negocios prósperos, invertido fortunas en provisiones para el viaje, en animales de carga, en equipo de supervivencia para atravesar cientos de millas de desierto hostil. Lógicamente, deberían haber estado conservando cuidadosamente cada moneda que les quedaba para establecerse en una tierra que había estado desolada durante décadas. Pero estos hombres tenían una perspectiva completamente distinta sobre las prioridades. Comprendían que habían regresado no principalmente para reconstruir sus propias vidas cómodas, sino para reconstruir la casa de Dios, que había sido el centro de la vida espiritual de su nación durante siglos. Sabían que el templo costaría mucho más de lo que cualquier individuo podría sufragar, y no querían esperar a que otros tomaran la iniciativa en la generosidad. Dieron primero, antes de que nadie se lo pidiera. Dieron generosamente, más allá de lo que otros considerarían razonable. Dieron con alegría, sin quejas sobre el sacrificio personal que representaba. Y, lo más importante, dieron con corazones que entendían que todo lo que tenían procedía originalmente de las manos bondadosas del mismo Dios, cuya casa estaban dispuestos a reconstruir a cualquier costo. Cuando los primeros judíos llegaron a Jerusalén tras 70 años de ausencia, encontraron una ciudad que apenas reconocían. Las casas estaban en ruinas, los muros habían sido derribados, las calles estaban llenas de escombros, y la maleza crecía donde antes hubo mercados prósperos. Cualquier grupo normal de personas habría comenzado por construir refugios para protegerse, por limpiar terrenos para plantar comida, por levantar muros para defenderse de los enemigos. Pero estos hombres y mujeres no eran normales. Tenían una prioridad diferente, una visión que iba más allá de sus necesidades inmediatas. El versículo 2 del tercer capítulo nos cuenta algo extraordinario. Se levantó Jesúa, hijo de Josedac, y sus hermanos, los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel,
para ofrecer sobre el holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Antes de construir una sola casa para ellos mismos, antes de plantar un solo cultivo para alimentar a sus familias, antes de levantar un solo muro para protegerse de los peligros, lo primero que hicieron fue construir un altar. No era una decisión práctica según los estándares humanos, pero era la decisión correcta según los estándares de Dios. El versículo 3 nos explica por qué era tan urgente. Colocaron el altar sobre sus bases, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre el holocaustos a Jehová holocaustos de la mañana y de la tarde. Tenían miedo, sí, pero su respuesta al miedo no fue construir armas o fortificaciones. Su respuesta fue construir un lugar donde pudieran encontrarse con Dios cada mañana y cada tarde. Entendían algo profundo. Antes de poder edificar correctamente cualquier otra cosa, necesitaban restablecer su relación con Dios. El altar representaba el punto de conexión entre el cielo y la tierra, el lugar donde los sacrificios subían como humo fragante hacia el Todopoderoso, y donde las bendiciones divinas descendían sobre su pueblo. Con el altar funcionando y los sacrificios diarios restablecidos, algo hermoso comenzó a despertar en los corazones del pueblo. Las antiguas tradiciones, suspendidas durante el cautiverio, empezaron a cobrar vida nuevamente. El versículo 4 del tercer capítulo nos relata: celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día por cuenta conforme al rito, cada cosa en su día. Por primera vez en 70 años Jerusalén volvió a resonar con los cantos de alegría de la fiesta de los tabernáculos. Esta no era una celebración cualquiera, era Sukkot, una de las 3 festividades más importantes del calendario judío, en una semana completa dedicada a recordar cómo Dios había cuidado de su pueblo durante los 40 años en el desierto. Durante una semana entera, las familias construyeron pequeñas cabañas temporales hechas de ramas y hojas, tal como sus antepasados habían hecho durante siglos. Comieron sus alimentos bajo estos frágiles refugios, durmieron bajo estas cubiertas sencillas, y cada día recordaron que su verdadera seguridad no venía de casas sólidas o muros altos, sino de la protección fiel del Dios que nunca los había abandonado. Los niños nacidos en Babilonia escucharon por primera vez los cantos tradicionales de sus padres. Aprendieron las oraciones transmitidas de generación en generación. Participaron en ceremonias que conectaban su presente con un pasado glorioso que apenas podían imaginar. Las noches se llenaron de música, danza y testimonios de ancianos que recordaban cómo había sido celebrar esta fiesta en el templo de Salomón. Era como si la ciudad muerta hubiera vuelto a respirar, como si las piedras mismas despertaran de un sueño de 7 décadas. Tras establecer la adoración y celebrar las fiestas sagradas, llegó el momento de dar el paso más significativo, a comenzar la construcción del segundo templo. Los versículos 10 y 11 del tercer capítulo nos pintan una escena que nadie presente podría olvidar jamás. El versículo 10 dice: y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes, vestidos de sus ropas, y con trompetas, y a los levitas hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová, según la ordenanza de David, rey de Israel. Era una ceremonia solemne y hermosa. Los sacerdotes vestían sus ropas sagradas más finas. Las trompetas de plata brillaban bajo el sol de Jerusalén, y los címbalos de bronce resonaban con ritmos compuestos por el rey David siglos atrás. Pero lo que sucedió después fue algo que nadie había anticipado. El versículo 11 continúa: y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová, y diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Los jóvenes, que nunca habían visto el templo original de Salomón, estaban absolutamente exultantes. Gritaban de alegría, saltaban de emoción, cantaban con voces que podían escucharse a millas de distancia. Para ellos, este era el momento más glorioso de sus vidas, la concreción de sueños heredados de sus padres y abuelos. Sin embargo, el versículo 12 nos cuenta el resto de la historia. Y muchos de los sacerdotes y de los levitas y de los jefes de casas paternas ancianos que habían visto la casa, primero viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Los ancianos que recordaban la magnificencia del templo de Salomón no podían contener las lágrimas. Estos cimientos se veían tan pequeños, tan modestos comparados con la gloria que habían conocido en su juventud. El versículo 13 completa esta imagen conmovedora: y no podía distinguir el pueblo
el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo, y se oía el ruido hasta de lejos. Era una sinfonía de emociones humanas, lágrimas, de nostalgia mezcladas con gritos de esperanza, memoria del pasado entrelazada con visión del futuro. Pero no todos estaban contentos con lo que sucedía en Jerusalén. El versículo 1 del 4º capítulo nos introduce a un grupo que había estado observando cuidadosamente cada movimiento de los judíos retornados, oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel. Eran los samaritanos, descendientes de pueblos extranjeros que los asirios habían traído para poblar la tierra tras deportar a las 10 tribus del norte de Israel. Durante décadas habían vivido cómodamente en la región, considerándola su hogar, gobernando sus ciudades y controlando el comercio local. Al principio parecieron amigables. El versículo 2 nos relata su propuesta aparentemente generosa. Vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Sarhaen, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Sonaba razonable. Decían que también adoraban al Dios de Israel, que habían estado ofreciendo sacrificios durante años, que querían ser parte de este proyecto emocionante. Cualquier líder político moderno habría aceptado su ayuda inmediatamente. Más trabajadores significaban construcción más rápida, más recursos, menos gastos, más aliados, mayor seguridad. Pero Zorobabel y los líderes judíos tenían discernimiento espiritual. El versículo 3 registra su respuesta firme: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Era una decisión valiente pero arriesgada. Rechazaban ayuda que podrían necesitar. Hacían enemigos de quienes podrían haber sido aliados. Elegían el camino más difícil cuando había uno más fácil disponible. Pero entendían que algunas cosas son demasiado sagradas para comprometerse, que la pureza espiritual vale más que la conveniencia política. La predicación poderosa de los profetas no cayó en oídos sordos. Los líderes que habían permitido que la obra de Dios se detuviera durante tantos años comenzaron a sentir la profunda convicción de que habían abandonado su llamado más sagrado. El versículo 2 del 5º capítulo registra su respuesta inmediata. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Yosedac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que los ayudaban. Zorobabel, el gobernador descendiente de David, y Jesúa, el sumo sacerdote, no buscaron excusas ni retrasaron su respuesta. No convocaron comités para estudiar la viabilidad, no organizaron campañas de recaudación, no esperaron condiciones más favorables. Simplemente se levantaron y comenzaron a trabajar. Era un acto de fe pura y arriesgada. La orden de Artajerjes prohibiendo la construcción seguía vigente, y no había garantías de que las autoridades persas no intervinieran nuevamente para detener la obra. Pero estos líderes habían redescubierto algo que habían perdido durante los años de inactividad: la confianza de que obedecer a Dios es siempre más seguro que obedecer a los hombres. Los profetas no solo predicaron, trabajaron codo a codo con los constructores. Ageo y Zacarías estaban allí cada día, cargando piedras, mezclando mortero, alentando a los trabajadores cuando el cansancio amenazaba con detener el progreso. Su presencia constante en el sitio de construcción le daba al proyecto una dimensión espiritual que había estado ausente durante todos los años de paralización. La obra comenzó con pocos recursos y muchos obstáculos, pero había algo diferente esta vez: una determinación espiritual que no dependía de circunstancias favorables o apoyo gubernamental. Era la determinación que viene cuando el pueblo de Dios redescubre que ha sido llamado a algo más grande que su comodidad personal y su seguridad temporal. No pasó mucho tiempo antes de que las autoridades persas locales se dieran cuenta de que algo ocurría en Jerusalén. El sonido de martillos y cinceles, el movimiento constante de trabajadores y materiales, el ruido de la construcción activa, era imposible de ocultar. El versículo 3 del 5º capítulo nos relata: en aquel tiempo vinieron a ellos Tadnai, gobernador del otro lado del río, y Siter-Boznai, y sus compañeros, y les dijeron así: ¿quién os dio orden para edificar esta casa y levantar estos muros? Tatnai era un funcionario experimentado del imperio persa, responsable de mantener el orden y la ley en toda la región al oeste del río Éufrates.
Su pregunta era completamente legítima según los procedimientos administrativos del imperio. Después de todo, había registros oficiales de que Artajerjes había prohibido específicamente cualquier construcción en Jerusalén. Los judíos respondieron con una explicación completa de su situación. El versículo 4 nos dice: entonces les dijimos los nombres de los varones que edificaban este edificio. No intentaron ocultar nada, no trataron de mentir o engañar a las autoridades. Proporcionaron todos los nombres de los líderes del proyecto. Explicaron la historia completa de cómo habían recibido permiso original de Ciro para construir el templo. Tatnai era un hombre justo y cuidadoso. En lugar de detener inmediatamente la construcción, como habían hecho los funcionarios durante el reinado de Artajerjes, decidió investigar la situación más a fondo. El versículo 5 nos explica por qué, mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos, y no les hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío. Y entonces respondieran por carta sobre esto. Era una intervención divina, clara y directa. Dios estaba protegiendo su obra y a sus trabajadores, asegurándose de que no fueran detenidos por malentendidos o decisiones administrativas apresuradas. Los funcionarios persas sintieron una restricción invisible que les impidió actuar con la dureza que normalmente habrían usado en tal situación. Tatnai escribió una carta detallada al rey Darío, describiendo exactamente lo que había encontrado en Jerusalén. Los versículos 6 al 17 del 5º capítulo registran el contenido completo de esta carta, que era un modelo de reportaje objetivo y profesional. Cuando la carta de Tatnai llegó al palacio real en Susa el rey, Darío ordenó inmediatamente una investigación completa en los archivos imperiales para determinar si realmente había existido un decreto de Ciro autorizando la construcción del templo en Jerusalén. El versículo 1 del 6º capítulo nos cuentan: entonces el rey Darío dio la orden, y buscaron en la casa de los archivos, donde guardaban los tesoros allí en Babilonia. La búsqueda inicial en Babilonia no produjo resultados, pero los archivistas persas eran meticulosos y no se dieron por vencidos fácilmente. El versículo 2 continúa: y fue hallado en Acmeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un rollo. El decreto original de Ciro había sido hallado en Ecbatana, la capital de verano del imperio persa. El contenido del decreto original era incluso más generoso de lo que los judíos habían reclamado. Los versículos 3 y 4 registran las palabras exactas. En el año primero del rey Ciro, el mismo rey, Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual está en Jerusalén, para que la casa fuese reedificada, como lugar para ofrecer sacrificios, y que sus fundamentos fuesen firmemente colocados. Su altura de 60 codos, y de 60 codos su anchura, con 3 hileras de piedras grandes, y una hilera de madera nueva, y que los gastos fuesen pagados por la casa del rey. No solo había autorización para construir el templo, sino instrucciones específicas sobre dimensiones y una orden de que todos los gastos fueran pagados del tesoro real. El versículo 5 añade: y también los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios, que Nabucodonosor sacó del templo que estaba en Jerusalén, y los pasó a Babilonia, sean devueltos y vayan a su lugar al templo que está en Jerusalén, y sean puestos en la casa de Dios. Era una vindicación completa de todo lo que los judíos habían afirmado durante años. No solo tenían derecho legal a construir el templo, sino que el imperio persa estaba oficialmente obligado a apoyar financieramente el proyecto y asegurar que todos los tesoros sagrados fueran devueltos a su lugar apropiado. Darío no se limitó a confirmar que la construcción del templo era legal. Como verdadero sucesor de Ciro en espíritu, además de en título, decidió ir mucho más allá de lo legalmente requerido. Los versículos 6 al 8 del 6º capítulo registran su extraordinaria respuesta. Primero, ordenó a todas las autoridades locales que no interfirieran con la construcción. Ahora pues, Tatnai, gobernador del otro lado del río, Setar-Boznai, y vuestros compañeros los gobernadores que estáis al otro lado del río, apartaos de allí. No era una sugerencia diplomática, era una orden directa respaldada por toda la autoridad imperial. Pero luego fue mucho más lejos. El versículo 8 declara: y por mí es dada orden de lo que habéis de hacer con aquellos ancianos de los judíos para reedificar esa casa de Dios, que de la hacienda del rey de los tributos, del otro lado del río, sean dados puntualmente a esos varones los gastos, para que no cese la obra. Darío estaba ordenando que los impuestos recaudados en la región se usaran prioritariamente para financiar la construcción del templo. Los judíos ya no tendrían que preocuparse por encontrar fondos para comprar materiales o pagar trabajadores. El imperio más rico del mundo
ponía sus recursos a disposición del proyecto. El versículo 9 añade aún más detalles, y lo que fuere necesario, becerros, carneros y corderos, para holocaustos al Dios del cielo, trigo, sal, vino y aceite, conforme a lo que digan los sacerdotes que están en Jerusalén, les sea dado día por día, sin obstáculo. No solo materiales de construcción, sino también todo lo necesario para la operación diaria del templo, una vez completado. El versículo 10 revela la motivación de Darío, para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo, y oren por la vida del rey y por sus hijos. Este emperador persa entendía algo que muchos líderes modernos no comprenden, en que la prosperidad de una nación está conectada con honrar al Dios verdadero. Con el apoyo financiero completo del imperio persa y la protección oficial contra cualquier interferencia, la construcción del segundo templo progresó con una velocidad que sorprendió a todos los involucrados. La construcción del segundo templo progresó con una velocidad que sorprendió a todos. El versículo 14 del 6º capítulo nos relata: y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban, conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron, por orden del Dios de Israel, y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Era extraordinario ver cómo Dios había orquestado los eventos para que 3 emperadores persas diferentes, en 3 épocas distintas, contribuyeran al mismo proyecto sagrado. Ciro había dado la autorización inicial, Darío había proporcionado el apoyo financiero, y más tarde Artajerjes, o el mismo que había detenido la obra anteriormente, sino su sucesor, completaría el apoyo necesario. El versículo 15 marca una fecha grabada para siempre en la memoria del pueblo judío. Esta casa fue terminada el 3er día del mes de Adar, que era el 6º año del reinado del rey Darío. Tras décadas de lucha, años de paralización, tanto desánimo y tantos obstáculos, finalmente la casa de Dios estaba completa en Jerusalén. La sensación de logro era indescriptible. Los hombres que habían colocado los primeros cimientos décadas atrás, que habían visto su trabajo detenido por la fuerza, que habían pasado años preguntándose si alguna vez verían el templo terminado, ahora podían caminar por sus atrios completados y ofrecer sacrificios en sus altares funcionando. Los jóvenes que habían crecido durante los años de construcción esporádica eran ahora adultos que podían ver el fruto de la persistencia de sus padres. Los ancianos que habían llorado al ver los cimientos modestos ahora podían regocijarse al ver un templo completo y funcional, aunque fuera más pequeño que el templo original de Salomón. Una vez que el templo estuvo completamente terminado, llegó el momento de la dedicación oficial, una celebración esperada y planificada durante años. El versículo 16 del 6º capítulo nos pinta una imagen de la alegría desbordante que caracterizó este evento histórico. Entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad, hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo. No era una ceremonia pequeña o modesta, a pesar de todas las dificultades económicas enfrentadas durante los años de construcción. El pueblo había ahorrado y preparado recursos para hacer de esta dedicación un evento memorable a la altura de la importancia histórica del momento. El versículo 17 enumera los sacrificios ofrecidos, y ofrecieron para la dedicación de esta casa de Dios 100 becerros, 200 carneros, 400 corderos, y como expiación por todo Israel, 12 machos cabríos, conforme al número de las tribus de Israel. Eran números impresionantes que reflejaban tanto la generosidad del pueblo como la magnitud de su gratitud hacia Dios. En los 100 becerros representaban la ofrenda más costosa posible, reservada para las ocasiones más solemnes y significativas. Los 200 carneros y 400 corderos aseguraban que hubiera suficiente carne para alimentar a toda la multitud venida de todas las ciudades de Judá para participar en esta celebración histórica. Pero lo más significativo eran los 12 machos cabríos ofrecidos como expiación. Aunque solo las tribus de Judá y Benjamín habían regresado del exilio junto con representantes de Leví, los líderes ofrecieron sacrificios por las 12 tribus completas de Israel. Era una declaración de fe de que Dios eventualmente restauraría a todo su pueblo, no solo a los retornados del cautiverio babilónico. El versículo 18 completa la descripción de la ceremonia. Pusieron a los sacerdotes en sus turnos y a los levitas en sus divisiones para el servicio de Dios en Jerusalén, conforme a lo escrito en el libro de Moisés. Todo se hizo exactamente como Dios había ordenado siglos antes, asegurando que el nuevo templo operara
según los mismos principios sagrados que habían regido el templo original de Salomón. 60 años después de que el segundo templo fuera completado y dedicado, cuando una nueva generación había crecido, y muchos de los que participaron en su construcción ya habían muerto, aparece en la narrativa bíblica una figura extraordinaria que cambiaría para siempre el curso de la historia judía. El versículo 1 del 7º capítulo nos presenta, han pasadas estas cosas. En el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, el texto continúa con una genealogía impresionante que se extiende hasta el versículo 5, trazando el linaje de Esdras directamente hasta Aarón, el primer sumo sacerdote de Israel. No era un detalle insignificante. Establecía las credenciales sacerdotales de Esdras de manera incuestionable, demostrando que tenía el derecho hereditario más puro posible para servir en el templo y enseñar la ley. Pero el versículo 6 nos da la descripción más importante de quién era realmente Esdras. Este Esdras subió de Babilonia. Era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová, Dios de Israel, había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre él. La palabra escriba en este contexto no se refiere simplemente a alguien que sabía leer y escribir. Era un título que indicaba maestría completa de la ley de Moisés, conocimiento profundo de todas las tradiciones sagradas y habilidad excepcional para interpretar y enseñar las escrituras. Era un erudito de la más alta categoría, un experto reconocido cuya autoridad en asuntos de la ley era indiscutible. El versículo 10 nos proporciona una descripción aún más específica de su carácter y preparación, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esta frase revela una progresión cuidadosa en la vida espiritual de Esdras. Primero, estudió la ley intensivamente, luego, la vivió personalmente, finalmente, se preparó para enseñarla a otros. No era un académico de conocimiento meramente teórico, ni un predicador que enseñaba lo que él mismo no practicaba. Era un hombre que había integrado completamente la palabra de Dios en su vida personal antes de asumir la responsabilidad de guiar a otros en el mismo camino. La frase había preparado su corazón indica que esta preparación no fue accidental o superficial. Fue un proceso deliberado e intencional que tomó años de estudio dedicado, meditación profunda y aplicación práctica. Esdras se había convertido en exactamente el tipo de líder que el pueblo judío necesitaba en este momento crucial de su historia. Hay una frase que Esdras usa repetidamente al narrar su historia, una expresión que revela el corazón de todo lo que experimentó durante su misión extraordinaria. En el versículo 18 del 7º capítulo, dice Eni, por la buena mano de nuestro Dios sobre nosotros, nos trajeron un varón entendido. Luego, en el versículo 28 del mismo capítulo, declara, y que extendió sobre mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros. En el 8º capítulo, versículo 22, confiesan porque la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan. Y finalmente, en el versículo 31, y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros, y nos libró de mano del enemigo y del acechador en el camino. No eran palabras vacías o frases religiosas repetidas por costumbre. Para Esdras, la mano bondadosa de Dios era una realidad tan concreta como el suelo que pisaba o el aire que respiraba. Era su explicación para todo lo extraordinario que había sucedido desde que concibió la idea de regresar a Jerusalén hasta que completó su misión. Cuando el rey más poderoso del mundo le otorgó no solo permiso para viajar, sino autoridad judicial completa y recursos ilimitados del tesoro imperial, Esdras supo que no era su propia persuasión lo que había movido el corazón del monarca. Era la mano invisible de Dios obrando en las cámaras del palacio real, tocando el espíritu de Artajerjes de la misma manera que había tocado el espíritu de Ciro décadas antes, cuando logró reunir a casi 2000 hombres dispuestos a abandonar sus vidas cómodas en Babilonia para emprender un viaje peligroso e incierto hacia Jerusalén. Esdras supo que no era su carisma personal lo que los había convencido. Era Dios mismo llamando a estos hombres, preparando sus corazones, dándoles el valor necesario para tomar una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Esta conciencia constante de la providencia divina no hacía a Esdras pasivo o irresponsable. Al contrario, lo motivaba a prepararse meticulosamente, a planificar cuidadosamente, a actuar con sabiduría y prudencia. Pero nunca perdía de vista que el éxito de toda empresa verdaderamente importante dependía no de la habilidad humana,
sino de la bendición divina. Era una perspectiva que transformaba cada desafío en una oportunidad de ver a Dios obrar, cada obstáculo en una invitación a confiar más profundamente en su poder. El documento que Artajerjes entregó a Esdros antes de su partida era tan extraordinario que parecía demasiado bueno para ser real. Los versículos 11 al 26 del 7º capítulo registran el contenido completo de este decreto imperial, y cada línea revela una generosidad que va mucho más allá de lo que cualquiera habría esperado de un monarca pagano hacia un proyecto religioso judío. El versículo 12 comienza con las credenciales completas a Artajerjes, rey de reyes, a Esdros, sacerdote, escriba erudito en la ley del Dios del cielo en paz. No era simplemente una carta de recomendación, era un documento oficial del imperio más poderoso del mundo, redactado con toda la autoridad y solemnidad correspondientes a una comunicación imperial. Pero lo que siguió superó todas las expectativas. El versículo 13 declara: «Han por mí es dada orden que todo aquel en mi reino, del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas, que quiera ir contigo a Jerusalén, vaya». No era solo permiso para que Esdros viajara, era una invitación abierta para que cualquier judío en todo el imperio persa se uniera a la expedición, si así lo deseaba. El versículo 14 otorga a Esdros autoridad investigativa y judicial, porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano. Era poder para examinar cómo se cumplían las leyes de Dios en Jerusalén y hacer los cambios necesarios para asegurar su adecuado cumplimiento. Los versículos 15 al 18 autorizan no solo el transporte de ofrendas voluntarias, sino también el uso de plata y oro real para comprar animales para sacrificios, y que lleves la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén, y toda la plata y el oro que halles en toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes que voluntariamente ofrecieren para la casa de su Dios, que está en Jerusalén. Comprarás, pues, diligentemente con este dinero becerros, carneros, corderos, con sus ofrendas de grano y sus libaciones, y los ofrecerás sobre el altar de la casa de vuestro Dios, que está en Jerusalén. Pero aún había más. Los versículos 24 al 26 otorgan exención completa de impuestos para todo el personal del templo y autoridad judicial absoluta en asuntos religiosos. Y a vosotros os hacemos saber que sobre todo los sacerdotes, levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo y ministros de la casa de este Dios, nadie podrá imponerles tributo, contribución ni renta. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce, le enseñaréis. Y cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios y la ley del rey, sea juzgado prontamente, sea a muerte, sea a destierro, sea a multa pecuniaria o a prisión. Una vez que Esdros había reunido a todos los que querían acompañarlo en el viaje a Jerusalén, llegó el momento de hacer los preparativos finales para la expedición. Pero antes de ocuparse de los aspectos logísticos del viaje, provisiones, animales de carga, rutas, cronograma, había algo mucho más importante que necesitaba ser atendido. El versículo 15 del 8º capítulo nos cuenta: «Los reuní junto al río que va a Javá, y acampamos allí 3 días, y habiendo buscado entre el pueblo y entre los sacerdotes, no hallé allí levitas». Este campamento junto al río Ahava se convirtió en mucho más que un simple punto de reunión logístico. Se transformó en un lugar de preparación espiritual intensiva, donde Esdros y todo su grupo dedicaron tiempo significativo a buscar la dirección y bendición de Dios antes de embarcarse en lo que todos sabían que sería un viaje peligroso e incierto. El versículo 21 del 8º capítulo registra la decisión más importante que tomó Esdros durante estos días de preparación. «Y proclamé ayuno allí, junto al río de Javá, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes». No era una ceremonia religiosa formal o un ritual tradicional. Era una expresión genuina de dependencia total de Dios para el éxito de la misión que estaban por emprender. El ayuno que proclamó Esdros tenía objetivos específicos y urgentes. Necesitaban camino derecho, no solo rutas físicas seguras a través del desierto, sino sabiduría divina para tomar las decisiones correctas en cada etapa del viaje. Necesitaban protección para nuestros niños,
las familias enteras que se habían unido a la expedición, incluyendo mujeres y niños que serían especialmente vulnerables durante el viaje largo y peligroso, y necesitaban seguridad para todos nuestros bienes, no solo sus posesiones personales, sino especialmente los enormes tesoros del templo que transportaban. El versículo 22 explica por qué Esdras sentía que esta preparación espiritual era tan crucial. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey, diciendo, a la mano de nuestro Dios es para bien, sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Esdras había hablado tan confiadamente al rey sobre la protección sobrenatural de Dios, que ahora sentía que pedir escolta militar sería contradecir su propio testimonio. Durante los primeros días del campamento, junto al río Ahava, cuando Esdras estaba haciendo el censo final de todos los que se habían unido a la expedición, descubrió un problema serio que amenazaba con comprometer toda la misión. El versículo 15 del 8º capítulo registra su descubrimiento alarmante. Y habiendo buscado entre el pueblo y entre los sacerdotes, no hallé allí levitas. No era simplemente una cuestión de números o estadística. Los levitas eran absolutamente esenciales para el funcionamiento apropiado del templo en Jerusalén. Eran ellos quienes ayudaban a los sacerdotes en todas las ceremonias sagradas, quienes mantenían el orden en los atrios del templo, quienes se encargaban de la música y el canto durante los servicios de adoración, quienes cuidaban los utensilios sagrados y mantenían limpio el santuario. Sin levitas, el templo que había sido reconstruido con tanto esfuerzo y dedicación no podría funcionar según las ordenanzas establecidas por Dios a través de Moisés. Todo el sistema de adoración que Esdras había venido a restaurar y purificar quedaría incompleto e inadecuado. Esdras no se desanimó ni aceptó la situación como inevitable. El versículo 16 nos cuenta su respuesta inmediata. Entonces envié a llamar a Eliezer, Ariel, Semaías, Elnatán, Jarib, Elnatán, Natán, Zacarías y Mesulam, hombres principales, y a Yorib y a Elnatán, hombres entendidos. Seleccionó cuidadosamente a los líderes más respetados y persuasivos de su grupo y los envió en una misión especial de reclutamiento. El versículo 17 describe las instrucciones específicas que les dio: los envié a Ido jefe en el lugar llamado Casifia. Una vez que todos los aspectos del personal y la preparación espiritual habían sido atendidos, Esdras enfrentó una de las responsabilidades más pesadas y aterradoras de toda su misión: la distribución y custodia de los enormes tesoros que transportaban a Jerusalén. Esdras enfrentó una de las responsabilidades más pesadas y aterradoras de toda su misión: a la distribución y custodia de los enormes tesoros que transportaban a Jerusalén. No eran simplemente objetos valiosos, eran los utensilios sagrados del templo y cantidades masivas de oro y plata destinados a la obra de Dios. El versículo 24 del 8º capítulo nos cuenta cómo Esdras manejó esta responsabilidad abrumadora. Aparté luego a 12 de los principales de los sacerdotes, a Serebías, a Asabías, y con ellos 10 de sus hermanos. No confió esta responsabilidad crucial a hombres cualquiera, ni siquiera a líderes ordinarios. Seleccionó específicamente a los 12 sacerdotes más respetados y confiables de todo el grupo. Los versículos 25 y 26 detallan exactamente lo que les confió. Y les pesé la plata, el oro y los utensilios ofrenda que para la casa de nuestro Dios
habían ofrecido el rey, y sus consejeros, y sus príncipes, y todo Israel, allí presente. Pesé, pues, y entregué en sus manos 650 talentos de plata, y utensilios de plata por 100 talentos, y 100 talentos de oro. Para entender la magnitud de esta responsabilidad, hay que considerar que un talento de plata pesaba aproximadamente 34 kilogramos. 650 talentos de plata representaban más de 22 toneladas de metal precioso. 100 talentos de oro equivalían a más de 3 toneladas del metal más valioso del mundo antiguo. Era una fortuna tan inmensa que podría haber comprado ciudades enteras o financiado ejércitos completos. El versículo 27 añade más detalles sobre los objetos sagrados. Además, 20 tazones de oro de 1000 dracmas y 2 vasos de bronce bruñido, muy bueno, tan preciosos como el oro. Estos no eran simplemente objetos valiosos por su contenido metálico. Eran utensilios específicamente diseñados y consagrados para el servicio del templo, cada uno con propósitos ceremoniales específicos establecidos por las leyes de Moisés. El versículo 28 registra las palabras solemnes que Esdros dirigió a estos 12 sacerdotes cuando les entregó esta responsabilidad abrumadora, y les dije: vosotros estáis consagrados a Jehová, y son santos los utensilios y la plata y el oro, ofrendados voluntariamente a Jehová Dios de vuestros padres. No era simplemente una transacción comercial o un asunto de logística de viaje, era un acto sagrado que requería la integridad más absoluta y la dedicación más completa. El versículo 29 enfatiza la responsabilidad personal que cada uno de estos hombres estaba asumiendo. Vigilad y guardadlos hasta que los peséis delante de los principales de los sacerdotes y de los levitas y de los jefes de las casas paternas de Israel en Jerusalén, en las cámaras de la casa de Jehová. Cada gramo de metal precioso, cada utensilio sagrado tendría que ser contado y pesado nuevamente al llegar a Jerusalén, y cualquier discrepancia sería una mancha permanente en la reputación y el ministerio de los responsables. Cuando llegó el momento de partir del campamento junto al río Ahava, Esdras tomó una decisión que a muchos observadores les habría parecido no solo arriesgada, sino completamente irresponsable. A pesar de transportar tesoros que equivalían a la riqueza de reinos enteros, a pesar de que el camino a través del desierto estaba conocidamente lleno de bandidos y tribus hostiles, decidió hacer el viaje sin protección militar alguna. El versículo 31 del 8º capítulo registra el momento de la partida. Y partimos del río de Ahava el 12 del mes primero para ir a Jerusalén. Y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros, y nos libró de mano del enemigo y del acechador en el camino. No había soldados marchando con ellos, no había caballería explorando el camino adelante, no había arqueros en los flancos, solo familias de civiles caminando a través de 900,000, las de territorio peligroso con cargas de tesoros que habrían tentado a cualquier bandido del desierto. Esta decisión no había sido tomada a la ligera o por negligencia. El versículo 22 del mismo capítulo había explicado el razonamiento de Esdros: porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino. Porque habíamos hablado al rey diciendo: a la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Esdros había hablado tan confiadamente al rey Artajerjes sobre la protección sobrenatural que Dios proporcionaba a todos los que confiaban en él, que ahora sentía que pedir escolta militar sería contradecir su propio testimonio. Había declarado que la mano de Dios era suficiente protección para todos los que le buscaban sinceramente. Y ahora tenía que demostrar que realmente creía lo que había proclamado. Era un acto de fe pura, que iba más allá de la prudencia humana normal. Cualquier consejero militar habría considerado la expedición un suicidio garantizado.
Después de 4 meses de viaje agotador pero milagrosamente seguro, la expedición de Esdros finalmente llegó a Jerusalén. El versículo 32 del 8º capítulo registra este momento y nos es: y llegamos a Jerusalén, y reposamos allí 3 días. Eran 3 días necesarios, no solo para recuperarse físicamente del viaje exhaustivo, sino también para organizar la entrega formal de todos los tesoros transportados desde Babilonia. El versículo 33 describe la ceremonia oficial de entrega. Al 4º día fue pesada la plata, el oro y los utensilios en la casa de nuestro Dios por mano del sacerdote Mermat, hijo de Urías, y con él Eleazar, hijo de Finís, y con ellos los levitas Josebad, hijo de Jesúa, y Noadías, hijo de Binui. Era un proceso meticuloso y público, diseñado para asegurar que no hubiera ninguna duda sobre la integridad completa de todos los involucrados en el transporte de los tesoros. El versículo 34 confirma que todo había llegado exactamente como había sido entregado. Por cuenta y por peso se entregó todo, y se apuntó todo aquel peso en aquel tiempo. No faltaba ni un gramo de oro, ni una pieza de plata, ni aun solo y utensilio sagrado. Era una vindicación completa de la decisión de Esdros de confiar en la protección divina en lugar de en escolta militar. El versículo 35 describe las primeras ceremonias de adoración después de la llegada. Los hijos de los deportados que habían venido de la cautividad ofrecieron holocaustos al Dios de Israel, 12 becerros, por todo Israel, 96 carneros, 77 corderos y 12 machos cabríos por expiación, todo en holocausto a Jehová. Era una expresión de profunda gratitud por la protección divina durante el viaje y una dedicación renovada al servicio de Dios en Jerusalén. Pero en medio de toda esta celebración y gratitud, algo inesperado y profundamente perturbador estaba por suceder. El versículo 1 del 9º capítulo introduce una crisis que nadie había anticipado. Acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí, diciendo: han el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. La noticia era devastadora. El pueblo que había regresado del exilio babilónico, que había reconstruido el templo con tanto esfuerzo y dedicación, que había aprendido las lecciones amargas del cautiverio, había vuelto a cometer exactamente los mismos pecados que habían causado la destrucción de Jerusalén y el exilio de 70 años. El versículo 2 proporciona detalles específicos que hicieron la situación aún más alarmante, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. No era solo que algunas personas ordinarias hubieran cometido estos errores, los líderes mismos, los príncipes y gobernadores, que deberían haber dado ejemplo de obediencia a las leyes de Dios, habían sido los primeros en quebrantar los mandamientos más fundamentales sobre la separación del pueblo santo. La reacción de Esdros al escuchar este informe devastador fue tan intensa y dramática que se convirtió en uno de los momentos más memorables registrados en toda la historia bíblica. El versículo 3 del 9º capítulo describe su respuesta inmediata en cuando oí esto. Rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. No era teatro religioso o dramatización calculada para impresionar. Era la expresión genuina de un dolor tan profundo que no podía ser contenido por las formas normales de expresión. Esdros entendía mejor que nadie las consecuencias históricas de este tipo de desobediencia. Había estudiado meticulosamente los registros de cómo Israel había perdido su tierra y su libertad la primera vez. Y ahora veía que el pueblo estaba repitiendo exactamente los mismos errores que habían causado la primera catástrofe. El versículo 4 nos dice que su dolor público atrajo una multitud de personas igualmente conmovida. Y se juntaron a mí todos los que temían las palabras del Dios de Israel a causa de la prevaricación de la cautividad. Mas yo estuve sentado angustiado hasta el sacrificio de la tarde. Durante horas, Esdras permaneció en silencio, demasiado abrumado para hablar, rodeado por otros líderes que compartían su horror ante la magnitud de la crisis espiritual que enfrentaban. Cuando finalmente encontró palabras para expresar su dolor, su oración se convirtió en una de las intercesiones más poderosas registradas en toda la Escritura. El versículo 5 describe el momento: y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción, y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas,
y extendí mis manos a Jehová mi Dios. Su oración, registrada en los versículos 6 al 15 del 9º capítulo, era una mezcla extraordinaria de confesión profunda, memoria histórica y súplica desesperada. No dijo sus pecados, sino nuestros pecados, identificándose completamente con la culpa del pueblo, aunque él personalmente no había participado en estos matrimonios prohibidos. La intercesión apasionada de Esdros tuvo un efecto inmediato y dramático en todos los que la escucharon. El versículo 1 del 10º capítulo nos relata: mientras oraba Esdras y hacía confesión llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. El versículo 2 registra la respuesta específica de Secanías, uno de los líderes del pueblo. Entonces respondió Secanías, hijo de Yahil, de los hijos de Ilam, y dijo a Esdros: nosotros hemos prevaricado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Lo que Secanías propuso a continuación era una solución tan radical que habría sido impensable en cualquier otra circunstancia. El versículo 3 continúa: ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios, de despedir a todas las mujeres y los nacidos de ellas, conforme al consejo de mi Señor, y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Era una propuesta que requería enormes sacrificios personales, separaciones familiares dolorosas y la ruptura de relaciones que en muchos casos habían durado años. Pero el pueblo, convencido por la intercesión de Esdros de que la obediencia a Dios era más importante que cualquier costo personal, aceptó esta medida drástica como la única manera de evitar repetir las tragedias del pasado. Si esta historia te ha conmovido tanto como a mí, no olvides darle me gusta a este video y suscribirte al canal para más contenido bíblico que pueda transformar tu vida. Comparte este video con alguien que necesite ser inspirado por la fidelidad de Dios. Y déjame un comentario contándome qué parte de la historia de Esdros te impactó más. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos descubriendo las maravillas ocultas de la palabra de Dios.